Efesios capítulo 6. Busquen, desde el versículo 1 leemos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué el hermano le puso este título de El misterio de los hijos? Dije, ya sé por qué. ¿Saben por qué? De seguro, por lo que dice el 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué misterio está hablando aquí el apóstol Pablo? Está haciendo una analogía entre el amor que debe haber entre la unidad y el amor que debe haber en el matrimonio cristiano, entre el esposo y la esposa, y el amor que hay entre Cristo y su iglesia. Hace una comparación. El esposo debe amar a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Dice en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De qué está hablando Pablo? De que somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo. Y dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vean, parece como que el 31 no tiene relación con el 30, porque si está hablando en el 30 de la relación que hay entre Cristo y su iglesia, ¿por qué ahora está hablando aquí del hombre que tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer? Bien, está haciendo una analogía, está haciendo una comparación. La unidad que hay entre Cristo y su iglesia es la unidad que debe haber entre el esposo y la esposa. Pero ven cómo dice el 32, grande es este misterio. ¿Cómo no va a ser un misterio si aún nosotros, siendo creyentes, hay cosas en este asunto que no alcanzamos a captar, a percibir? Los inconversos no entienden nada del asunto. Bueno, no solamente no entienden acerca de la relación que debe haber en el matrimonio, no entienden nada de la relación que hay entre Cristo y su iglesia, y ¿saben qué? No entienden nada en sí de lo que la Biblia dice. Una persona sin el Espíritu Santo no entiende la Biblia. Una persona sin el Espíritu Santo puede estar leyendo, estudiando en un seminario bíblico, aprendiendo el hebreo y el griego y no va a entender nada. Va a entender muchas cosas de la periferia de la religión, pero del núcleo, de lo más esencial, de lo más importante, no va a entender nada. Hay hombres que han escrito libros así de gruesos, de teología, que nunca fueron salvos, que nunca fueron creyentes verdaderos. ¿Pueden ustedes creer eso? Si Cristo no nos hubiera revelado este misterio, del que menciona 5:32, nosotros no hubiéramos entendido nada. Podemos entender algo gracias a que Dios nos ha iluminado. Pero a partir del versículo 1 del capítulo 6, habla de los hijos, de la relación que hay entre los padres y los hijos. Y ahí también hay un misterio. Así como aprendemos, acuérdense que veíamos el tema de la mortificación del pecado en el matrimonio. Dios nos obliga en el matrimonio a amar a nuestra pareja. Antes de casarnos éramos egoístas, pero ya casados ya no podemos serlo. Tenemos que vivir para nuestra pareja. Entonces Dios usa el matrimonio para enseñarnos a mortificar nuestro pecado. ¿Pero qué creen? Que Dios usa también a nuestros hijos para lo mismo. Dios usa a nuestros hijos para enseñarnos muchas cosas. Los inconversos lo reconocen. Los inconversos dicen, mi pecado se refleja en mis hijos. Yo aprendo mucho de mis hijos. Pero ese es un decir, porque en realidad ellos no pueden aprender nada. Los creyentes podemos aprender gracias a la ayuda del Espíritu Santo.
pero los inconversos no pueden. Una madre que es egoísta, que tiene una hija egoísta, dice, ay, esta hija salió igualita que yo, pero ¿qué se gana con verlo? ¿Qué se gana? Todo el mundo no puede superar su egoísmo. Vimos que Dios usa el matrimonio para enseñarnos a mortificar el pecado que mora en nosotros. Pero si le decimos eso a un psiquiatra, ¿qué va a decir de nosotros? Se va a burlar. No entienden eso, es un misterio para ellos. Las cosas de Dios son un misterio para los inconversos. Todos aquellos que se niegan a arrepentirse, que se niegan a dejar su pecado, no pueden entender la Biblia. Para ellos la Biblia está llena de contradicciones, pero las contradicciones en realidad están en ellos, no en la Biblia. En realidad, Dios mismo es un misterio para los inconversos. Ellos no pueden entender por qué nosotros creemos en Dios. Los ateos no pueden entender por qué nosotros amamos a Dios. No pueden. Ellos creen que estamos locos, que somos fanáticos. Los inconversos tienen un cerebro, tienen una razón, ¿sí? Una lógica, y entienden mucho de las cosas de los hombres, pero de las cosas de Dios no entienden. De lo más importante, de la vida eterna, de la salvación, del pecado, no entienden. Si Dios no te da luz, si Dios no te ilumina, tú no vas a entender. Vean 6.1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego dice el 2, honra a tu padre y a tu madre. Vean, primero habla de obedecer. Y luego dice honra. Son dos cosas diferentes. El significado de la palabra obedecer, ustedes lo entienden muy bien. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fueran las cosas. Porque eso es justo, apegado a estricta justicia. Dios quiso que los padres tuvieran autoridad sobre los hijos. Y quieren que les diga una cosa. Los padres que se niegan a ejercer su autoridad sobre los hijos, lo van a pagar muy caro. Los padres que permiten que sus hijos hagan lo que quieran, van a terminar sufriendo terribles consecuencias, tanto los hijos como a ellos. Dios quiso que los padres tuviéramos autoridad sobre nuestros hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Hay otros versículos que lo dicen, no está aquí, no apunté el texto. Pero, ¿quiere decir realmente eso? Un hijo debe obedecer a su padre en todo, en todo lo que sea razonable y bíblico, no en algo que sea pecaminoso. Si tu padre te invita a emborracharte con él, o te invita a robar con él, entonces no debes obedecerlo. Y luego dice honra. ¿Pero qué significa la palabra honrar? Es una palabra más profunda, tiene un significado más profundo que obedecer. Hay algunos que piensan que deberían obedecer a sus padres solamente si ellos fueran cristianos, pero no dice eso el texto. Los hijos deben obedecer a sus padres aunque sus padres no sean cristianos. ¿Y qué significa honrar? Honrar significa valorar, apreciar, estimar. Ahora, eso se aplica a todos los que somos hijos. Bueno, algunos ya no tenemos padres, ya se murieron, pero de todas maneras todos somos hijos, o fuimos hijos. Entonces, deshonrar es lo contrario de honrar. ¿Qué cosa es deshonrar? Desobedecer, no amar, y ¿saben incluso qué? No proveer para sus necesidades cuando ya estén viejos y no puedan valerse por sí mismos, que ya no puedan trabajar. Los padres que no tuvieron pensión, que no tienen dinero ahorrado. Los padres que ya no pueden valerse por sí mismos. Si tus padres no tienen necesidades materiales, qué bueno, pero de seguro tienen necesidades espirituales. Y si tú no les hablas de Cristo, los estás deshonrando. Los estás dejando que se vayan al infierno. Y si tú los obedeces y si tú los honras,
¿Qué dice el versículo 3? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa maravillosa. Es increíble, pero aún en hijos inconversos, hijos que no son cristianos, que son obedientes a sus padres y que los honran, les va bien. Aunque no sean cristianos, pero cuando menos progresan en este mundo. Y pueden llegar a vivir larga vida. No siempre, pero muchas veces sí. Y si viven una larga vida, ¿por qué fue? No fue por la casualidad, fue porque Dios quiso. Sabemos muy bien que hay personas que cuidan mucho su salud y que mueren jóvenes. Una muerte prematura no es casual. Todos los que mueren prematuramente es porque Dios les quitó la vida y no hay de otra. Este mandamiento ocupa un lugar muy especial en los 10 mandamientos. Acuérdense ustedes que los primeros 4 mandamientos rigen nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes hablan de nuestra relación con el prójimo. Pero vean, el primer mandamiento que habla de nuestro trato con el prójimo es el quinto, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Pero por qué? Porque es el primero de los 6 restantes. ¿Saben por qué? Porque ustedes no pueden amar al prójimo si no aman a sus padres. Si tú no te llevas bien con tus padres, no te puedes llevar bien con nadie. Hay personas que odian a sus padres, que les guardan mucho rencor a sus padres y tienen pleitos con todo el mundo. No es posible que podamos amar realmente al prójimo si no empezamos en la casa amando a nuestros padres. Pero déjenme decirles, no me vayan a malinterpretar. Nadie es salvo por guardar los mandamientos, ni tampoco este. Entonces, si tú eres un buen hijo, si tú has sido obediente a tus padres, no has sido vicioso, has sido un buen estudiante, has sido trabajador, no por eso te vas a salvar, ¿sí? Nadie se salva por guardar los mandamientos. Nadie merece el cielo por amar a sus padres. El día del juicio tus padres no te van a juzgar. El día del juicio te va a juzgar Dios. Pero si tú quieres tener la bendición de Dios, guarda este mandamiento. Y si lo que tú quieres es tener la maldición de Dios, no guardes este mandamiento. O sea, la bendición implica la maldición. Si tú no honras a tus padres, tú tienes la maldición. Cuando nuestros hijos eran pequeños, normalmente los amábamos y ellos nos amaban a nosotros. Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando. ¿Pero por qué? ¿Por qué los hijos que ya llegan a una cierta edad dejan de querer a sus padres? ¿Y por qué padres que querían tanto a sus niños de chiquitos después ya los tratan mal y pleitos terribles con los hijos? Ven, solamente Dios puede volver nuestro corazón a nuestros hijos y solamente Dios puede volver el corazón de nuestros hijos hacia nosotros. Es lo que dice el último versículo del Antiguo Testamento. ¿Quieren checarlo? Malaquías 4. Malaquías 4:6. Está hablando de Juan el Bautista. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el ministerio de Juan el Bautista se encargó de preparar el corazón de los padres y el corazón de los hijos. En otras palabras, en aquel tiempo muchos adultos fueron salvos y también muchos hijos. Y aún, escuchen, si los padres son salvos, aunque los hijos no lo sean, si los padres son salvos, amarán a sus hijos notarán el cambio. Y cuando los hijos empiezan a ver, mi papá me quiere, antes no me quería, pero ahora sí me quiere, el hijo sufre un shock y dice, no puede ser. ¿Cómo es posible que ahora sí mi papá me quiere? Entonces,
Si hay esperanza para el Padre, hay esperanza para el Hijo. Entonces, honra a tus padres, y si tus padres no son cristianos, Dios puede cumplir esta promesa. Puede volver el corazón de tu padre hacia ti. Si tú como hijo ya eres convertido, Dios puede hacer que tu papá sea convertido también, y viceversa. Si tú eres convertido y tu hijo no, si tú lo amas, Dios puede hacer que ese hijo, que el corazón de ese hijo vuelva hacia ti. Habías perdido su corazón, pero lo ganas de nuevo. Y dice la promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra. Muchachos que me están escuchando, niños, préstenme atención, por favor. ¿Quieren ustedes vivir muchos años? Honren a sus padres. ¿Quieren morir prematuramente? Deshónrenlos y desobedézcanlos. ¿Cuántos muchachos jovencitos mueren en accidentes? Andan tomando, andan en la motocicleta, andan en la bicicleta. No cabe duda que mucho de este problema es porque están desobedeciendo. Dios no solamente trata con los creyentes, Dios trata con todo el mundo. Él tiene los corazones de todos en su mano. La desobediencia tiene consecuencias terribles. Vean, consecuencias terribles aquí y sobre todo allá. ¿Quieres sufrir las consecuencias de tu desobediencia? Desobedece a tus padres, deshónralos. Si tú desobedeces a Dios, si tú deshonras a Dios, la maldición de Dios está sobre tu cabeza. Qué tremendo, qué terrible castigo les espera a todos los hijos rebeldes. Y si ustedes piensan que eso no es cierto, si ustedes piensan que estamos mintiendo, que Dios los ilumine para que se den cuenta. Dios tiene la última palabra, Dios siempre tiene la última palabra. Vean Éxodo, en el capítulo 21. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. ¿De qué habla aquí? El que hiriere quiere decir el que lo golpea. Vean, los hijos que le llegan a levantar la mano a sus papás, y que no solamente se la levantan, sino que le pegan, dice, morirán. Pero aquí no solamente se refiere a la muerte física, no solamente se refiere al apedreamiento, se refiere también a la muerte eterna. El hecho de que mataran a un muchacho a pedradas, pues era algo terrible, pero más terrible es que después de muerto vaya al infierno. Entonces habla de muerte física y habla de muerte espiritual. Existen hijos que no solamente llegaron a pegarles a sus padres, existen hijos que llegaron a matarlos. ¡Qué tremendo! La muerte eterna es la eterna separación del hombre respecto de Dios. Los hombres que están en el infierno están alejados de Dios y estarán alejados de Él eternamente. ¿Quién es la fuente de todo bien? Es Dios. En el infierno no hay ningún bien, ningún consuelo, no hay alegría, no hay música, no hay deporte. En el infierno no hay diversión, no hay entretenimiento, no hay películas. En el infierno no te puedes distraer echando una cascarita con tus amigos. En el infierno no hay amigos. Todos los niños, los muchachitos que van al infierno, aquí disfrutaban con sus amigos, paseaban, tomaban, se divertían. En el infierno no hay nada de eso. Esa es la muerte eterna, la separación de todo bien. En Dios está todo bien, en el infierno está todo el mal. Vean Levítico 20. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Aquí también la palabra morirá se refiere a lo mismo, no solamente muerte de apedramiento, sino muerte eterna. Dice, todo hombre que maldijere.
¿Qué quiere decir maldijere? ¿Qué quiere decir maldecir? ¿Saben qué? Hablar mal de tus padres. Si tú hablas mal de tus padres, tienes la soga en el cuello. Hay muchachos que le guardan tanto rencor a sus padres que les gusta juntarse con otros que también le guardan rencor a sus padres. No, huye de esas relaciones. Huye de esas amistades. Nunca se te ocurra hablar mal de tus padres. Vean Deuteronomio 21. Vean 21:18. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dice, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. ¿Qué quiere decir la palabra contumaz? La palabra contumaz quiere decir que es bien terco, que le han dicho que no haga las cosas y las vuelve a hacer y las vuelve a hacer. ¿Y qué quiere decir rebelde? Pues que simplemente no quiere sujetarse a la autoridad. Pero vean, dice, no obedece nuestra voz, o sea, no, es desobediente. Pero vean lo que dice después, el 20 al final. Dice, es glotón y borracho. Vean qué curioso cómo Dios está colocando en el mismo nivel la borrachera con la glotonería. Tú tal vez te escandalices de ver a tu hijo borracho. ¿Te escandalizas de verlo comiendo demasiado? La glotonería es pecado. Si tú le das demasiado de comer a tu hijo, tú lo estás dañando. Es que todavía no llena, ya se comió 4 hamburguesas y todavía no llena. Si tú le sigues dando de comer, tú lo estás dañando. Es un pecado tan serio la glotonería que convierte a los hombres en obesos, y luego los padres obesos tienen hijos obesos y nietos obesos. ¡Wow! Así de serio es el asunto. Tal vez te parezca simpático que tu hijo coma mucho, pues Dios no lo ve como simpático. Ahora vean el 21 otra vez. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿Quién dio esta orden? Dios. El Dios de la Biblia fue el que dio la orden de que mataran a los hijos glotones y borrachos. Y otra cosa, no olviden ustedes que el apedreamiento no era con piedras chiquitas. Si hubieran sido piedras chiquitas, pues sí, sacaban un chipote aquí, te sacaban otro chipote acá, y por acá te hinchaban. No eran piedrones así. Con unos 3, 4 ya lo mataban al muchacho. Una buena piedra grande en la cabeza ya te mató. El Dios de la Biblia fue quien dio esta orden. Y ahora vean al final del 21. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué quiere decir? Que si el hijo es glotón y borracho, no nada más se hace daño a él. El hijo desobediente no solamente se hace daño a él, hace daño a todos los que le rodean. Así de serio es el asunto. Existen hijos que son castigados una vez y otra vez y otra vez por el mismo pecado y no dejan de cometerlo. ¿Qué merecen esos muchachos? Vean Proverbios 19. Proverbios 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza
y acarrea oprobio. Vean, si un hijo le toma dinero a su papá o a su mamá del monedero, ese hijo está robando. Está empezando una carrera de ladrón en su casa. Y si tú te das cuenta y ves que tu hijo te está robando, tienes que impedir eso. Tienes que cortar con eso. Antes de que sea demasiado tarde y le empiece a robar a los vecinos. Dice, el que roba a su padre, pero luego vean lo que dice, y ahuyenta a su madre. ¿Qué quiere decir ahuyenta? No es fácil de entender esta palabra. Bueno, sí es fácil de entender, pero ¿en qué sentido un hijo ahuyentaría a su madre? Diríamos que la corre de la casa, pero ¿cómo podría un hijo correr a su madre de la casa? Yo pienso, mi interpretación, ¿sí?, la de Moisés Luna, es que eso de ahuyenta es la que le dice a su mamá, lárgate de aquí, mamá, no me estés molestando, no me digas nada. O sea que no quiere que le dé consejos, que no quiere que se meta en su vida. Ya, mamá, ya, no me digas nada. Existen madres que le tienen miedo a sus hijos. De veras. Es vergonzoso, pero es terrible. Existen hijos que son bien astutos, que echan a pelear a sus papás. Existen hijos que manipulan a sus padres, que los chantajean. Nuestros hijos, una de dos, o nos traen gozo o nos traerán tristeza. Nos traerán gracia o nos traerán desgracia. Supieron que no hace mucho un niño entró a la escuela, llevaba un arma y mató a su maestra. Un niño de primaria mató a su maestra. ¡Qué vergüenza! Un niño que es capaz de matar a su maestra es capaz de matar a su mamá. ¿Se imaginan el rencor que le guardará a sus papás que es capaz de matar a su maestra? Los cristianos debemos amar a nuestros padres. Y si ustedes no aman a sus padres, ustedes están robando. Les están robando el amor que les deben. Vean Proverbios capítulo 10. Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí hay un contraste entre el hijo sabio y el hijo necio. El hijo sabio provoca alegría, el hijo necio provoca tristeza. Qué terrible que nuestros hijos hayan sido criados para que a fin de cuentas terminen dándonos tristeza. Vean Proverbios capítulo 20. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vean lo que les pasa a los hijos que hablan mal de sus padres. Se les apagará su lámpara. Esto puede aplicarse a que no entenderán en esta vida, ni mucho menos en la otra. Tinieblas aquí y tinieblas allá. Hay personas que son rebeldes y desobedientes con sus padres y no pueden entender ni el porqué de la vida aquí, ¿cómo van a entender el porqué del infierno allá? ¿Me explico? Existen madres de narcos que tal vez les acepten dinero a sus hijos y piensen que sus hijos las están honrando al darles dinero. Si tú tuvieras un hijo narco, ¿le aceptarías dinero? ¿Tienes un hijo que vende marihuana? ¿Le aceptarías dinero? Si le aceptas dinero, eres su cómplice. Vean Proverbios capítulo 30. Proverbios 30:17.
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece, ¿qué quiere decir la palabra escarnecer? Escarnecer es burlarse y ofender a una persona. Eso es lo que hacían con Cristo cuando estaba en la cruz. Se burlaban de él y lo ofendían. Eso es un escarnio. El ojo, o el hijo podríamos traducir, el hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué es lo que le va a pasar? Dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y da la casualidad que los cuervos y las águilas son símbolo de los demonios. O sea que los hijos que se burlan de sus padres y los desobedecen y se burlan y no hacen caso de sus enseñanzas, de sus consejos, son entregados al pecado, son entregados a los demonios. Hay de los hijos que no quieren escuchar la enseñanza de un texto bíblico por parte de su madre o de su padre. Ven, hijo, ven, siéntate aquí, mira, te voy a enseñar lo que dice un texto. No me hables de eso. ¡Wow! No te atrevas a decirle eso a tu mamá ni a tu papá, porque entonces serás entregado a las tinieblas. Los hijos que les digo que terminan matando a sus padres están endemoniados. Vean Proverbios 30, 17 otra vez. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Vean, quiten aquí la palabra madre y pongan la palabra Dios. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de Dios. Si la mamá te quiere enseñar un texto, es Dios el que quiere que te lo enseñe. Entonces, si tú desprecias a tu mamá, estás despreciando a Dios. Así de terrible es el asunto. Es más, podríamos decir sin temor a equivocarnos que los hijos que odian a sus padres, odian a Dios. Los hombres o los niños, los hijos que atentan contra sus padres, atentan contra Dios. Dios toma las ofensas de los hijos como algo personal. En su cara les dará el pago. Vean Lucas 20, Levítico 20. Levítico 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Saben qué quiere decir la palabra de cierto? Ese es un juramento. Cuando Cristo dice de cierto, os digo, es un doble juramento. Pues aquí donde dice de cierto es un juramento. Dios no tiene por qué jurar, porque lo que Dios dice es cierto. Dios no habla en vano. Dios no trata de espantarnos, Dios no exagera. Dios no habla por hablar, Dios no bromea. Cuando Dios dice una cosa, la va a cumplir. Así de tremendo es este asunto. Vean Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ya les dije que no estrictamente hablando en todo. Y dice al final del 20, porque esto agrada al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes obedecen a sus padres, a Dios le da gusto. Y saben otra cosa, así como a Dios le da gusto que nuestros hijos nos obedezcan, también le da gusto que nosotros les enseñemos a obedecer. ¿Quién es el encargado de enseñar a los hijos a obedecer? Pues nosotros, los padres. Ven, no es la madre. Es el padre el que debe enseñar a los hijos a obedecer. El padre debe enseñar a sus hijos a obedecer a su madre. Desobedecer a la madre es tan grave como desobedecer al padre. Es lo que debe entender el niño. Vean un capítulo muy, muy curioso, Jeremías capítulo 35.
¿Se acuerdan ustedes que Jeremías y también Isaías daban muchas enseñanzas de bulto, ¿no? Dios les decía, mira, ve a la casa del alfarero, mira, ve y siembra, y mira, cásate con fulana. Puras enseñanzas de bulto para que la gente entendiera bien, ¿no? Y aquí está una de esas, vean Jeremías 35:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, vean, Dios le dice al profeta, dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, a toda la familia de los recabitas, o sea, a los descendientes de Recab, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba junto, etc. Y puse delante de los hijos, dice el 5, de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Miren, todos los judíos bebían vino, pero estos no. ¿Por qué? Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos. Vean lo que les enseñó Recab. Eso se lo enseñó a su hijo, a Jonadab, y luego Jonadab se lo enseñó a sus hijos, o sea, a los nietos de Recab. Dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. O sea, que entiendan ustedes que estamos de paso, ¿sí? No tengan su mirada puesta aquí, no piensen que nuestro destino está allá. Y dice el 8, y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos, y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Vivían fuera, en tiendas, pero cuando vieron al enemigo se metieron a la ciudad. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vean aquí viene lo bueno, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dice, ¿cómo es posible que ellos son más obedientes a sus padres que ustedes son obedientes a mí? Ustedes conocen la palabra, ustedes no me obedecen a mí. Dice, esas personas obedecen a sus padres, y ustedes... Y dice el 15, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios les mandaba a los profetas en la mañana y en la tarde y en la noche, y no obedecían. ¿Por qué? Porque no querían obedecer a Dios. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Vean, no el mandamiento que les dio Dios, el mandamiento que les dio su padre. Dice, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá, sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Por qué? Por necios, por tercos, por contumaces. Dice, les he hablado y no quieren entender, no quieren obedecerme. Y dijo Jeremías, ven qué tremendo y sorprendente lo que dicen los últimos versículos. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días.
Vean lo que hizo Recab y lo que hizo Jonadab al enseñar a sus hijos a obedecer. No iba a faltar un creyente en su familia. Escuchen, si ustedes enseñan a sus hijos a obedecer, esos hijos serán obedientes y sus nietos también y sus bisnietos. ¡Qué tremendo! Hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, entonces ¿quién? ¿Los va a enseñar el maestro? ¿Los va a enseñar la policía? ¿Los va a enseñar los que están en el reclusorio? Si no los enseñamos, no les enseñamos nada. ¿Para qué vivimos entonces? Imagínense llegar a la vejez con puros hijos rebeldes y desobedientes que hacen. Y ustedes pueden decir, bueno, yo los quise enseñar, pero pues ellos no quisieron, tienen su propio albedrío. No. Si tú no enseñas a tus hijos a obedecer, es tu culpa. No es culpa de ellos. Dios te dice que tú tienes que enseñarles a obedecer. Es tu obligación. En cambio, si tú eres desobediente, les vas a transmitir tu desobediencia a tus hijos. ¿Cómo les vas a decir a tus hijos que te obedezcan si tú no obedeces a Dios? Si tú conoces la palabra y no la obedeces, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que la obedezcan? No puede ser. Entonces, tus hijos van a ser hijos de desobediencia. Dios nos ha dado hijos, a casi todos los que estamos aquí. El día que nosotros muramos, ¿qué van a pensar nuestros hijos acerca de nosotros? ¿Pensarán acaso que fue un honor habernos tenido como sus padres? ¿Pensarán eso? Si nuestros hijos ven que somos borrachos, mentirosos, ladrones, adúlteros, ¿cómo nos van a honrar nuestros hijos? ¿Cómo querremos que nos obedezcan si andamos en malos caminos? Vean Proverbios 17. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos. Vean lo que dice. Corona de los viejos son los nietos. ¿Saben por qué lo dice? Porque en aquel tiempo, como constantemente había guerras, muchos morían y nunca veían a sus nietos. ¿Sí? En los países donde hay muchas guerras, a eso se exponen. A que los padres no vean nunca a sus hijos, que no vean hijos, mucho menos nietos. Y si ven a sus hijos, pero ya no verán a sus nietos. Es maravilloso que podamos ver a nuestros nietos. Incluso algunos dicen que se quieren más a los nietos que a los hijos. Yo tengo mis dudas acerca de eso, podríamos discutirlo. El otro día yo les comentaba que hay abuelos que se vuelven tan insoportables que ya no aguantan ni a sus nietos. ¿Cómo estarán ya que ya no soportan ni a sus nietos? ¿No? Hay hombres que desgraciadamente terminan divorciándose y que después, con el paso de los años, sus hijos terminan divorciándose y después sus nietos también se divorcian. Padres que cayeron en adulterio y sus hijos que caen en adulterio y luego sus nietos que caen en adulterio. ¡Wow! Algunos dicen que el adulterio es el pecado de ciertas familias, el pecado familiar. En esos hogares, ¿cómo podrían honrar a los padres? Tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres, a honrarlos, a amarlos. Porque honrar a nuestros padres incluye amarlos. Pero ¿por qué tenemos que aprender? ¿Saben por qué? Porque nadie nace sabiéndolo. Es más, nosotros como padres, por naturaleza, no amamos a nuestros hijos. Ya después, cuando somos convertidos, enseñamos a amar, aprendemos a amar de veras a nuestros hijos. Pero los padres inconversos no saben amar a sus hijos. Hay padres que creen que todo el amor que le dan a los hijos son juguetes, ropa, pues unos tenis Nike. ¿Crees que ya por eso amas a tus hijos? Los padres tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Vean Tito, capítulo 2.
Tito 2:3. Las ancianas se refiere a las mujeres cristianas experimentadas, no porque estén muy viejas, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea que su modo de vestir sea decente, ¿no? No calumniadoras. O sea que no anden hablando mal de la gente. No esclavas del vino. O sea, porque en aquel tiempo tanto hombres como mujeres tomaban su copita de vino. Era algo cultural entre los judíos. Y no era pecado que se tomaran una copita. Pero dicen, no esclavas, o sea, que no se le pasen las cucharadas. Y luego dice, maestras del bien. Y dice el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bien, esto está escrito en el contexto de la iglesia local. Las mujeres cristianas experimentadas deben enseñar a las mujeres recién convertidas a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque aunque ya sean convertidas, no saben, ¿sí? Entonces, una mujer cristiana se le acerca a una mujer joven recién convertida. Mira, yo te recomiendo que trates a tu marido así, te recomiendo que trates a tus hijos así, que les den buenos consejos, consejos bíblicos, sacados de la palabra. Esto se aplica a la iglesia, esto no se aplica a la predicación. Este versículo 4 no le da luz verde a Nancy Leigh DeMoss, ¿sí? Cuando ella predica tras un púlpito que los maridos deben amar a sus hijos, o los hijos deben amar a sus padres, ella no debe de predicar, ¿sí? O sea, no se puede basar en este texto para defenderse o para justificarse de que está predicando, porque las mujeres no deben predicar. Estos se aplican nada más al contexto de la iglesia local, ¿sí? Incluso una mujer puede ser maestra de escuela dominical, ¿sí? Una mujer puede enseñarles a los niños cómo amar a sus padres. Mira, hijitos, mira, hijita, ayúdale a tu mamá a lavar los trastes, ayúdale a tu mamá a barrer, cosas por el estilo. Nadie nace sabiendo amar, pero con su Espíritu Santo Dios nos enseña, nos va enseñando poco a poco. Amar a nuestros padres quiere decir que debemos amarlos incondicionalmente. ¿No nos ama Dios así a los creyentes? Imagínense que Dios nos amara condicionalmente, que nos dijera, yo los amaría a condición de que ustedes me amaran. Dios nos ama incondicionalmente y así amamos a nuestros hijos. Vean, si nuestros hijos son borrachos, si nuestros hijos son drogadictos, los queremos de todas maneras, son nuestros hijos. Entonces, ustedes muchachos, si tienen padres que están llenos de defectos, pues deben amarlos tal como son, deben aceptarlos tal y como son. No van ustedes a esperar a que sus padres sean perfectos para que los amen y para que los obedezcan y para que los honren. Nuestros padres nos aman. Hemos fallado muchas veces como hijos, pero a pesar de todo nuestros padres nos aman. Pues aunque nuestros hijos sean rebeldes, aunque les demos sus nalgadas, de todas maneras seguimos amándolos. Cuando éramos niños, nuestros padres nos disciplinaban, dice Hebreos, como a ellos les parecía. Tal vez no les parecía hacerlo de una manera muy correcta, pero pues, nos disciplinaban. Y habemos algunos que si un tiempo les guardamos rencor a nuestros padres porque nos pegaban, crecimos y nos dimos cuenta que nuestros padres tenían razón en disciplinarnos. Cuando tenemos hijos y nuestros hijos se nos rebelan, entendemos por qué nuestros padres nos disciplinaban. Sí, mi papá me pegaba muy duro, pero la verdad es que yo me pasaba de listo, me lo merecía. Niños que me están escuchando, por favor, presten atención. ¿Ustedes le han dicho a sus hijos, a sus papás, perdón, que los aman? Díganselos. Díganles a sus papás que están agradecidos con ellos. Los padres, aunque tengamos cosas negativas, ningún padre tiene puras cosas negativas. Y otra cosa, si ustedes tienen padres cristianos, ese es un grande privilegio. Dichosos ustedes que tienen padres cristianos. Sea que los dos sean cristianos o no más uno. Es una grande bendición. Es un beneficio enorme
nacer en una cuna cristiana. Los hijos que tienen padres cristianos tienen lo que millones nunca tuvieron. Tus padres oraban por ti desde antes que nacieran. Y siguen orando por ti. Y seguirán orando hasta que se mueran. Si tú no te conviertes antes. Si un hijo deshonra a sus padres, que son inconversos, eso es grave. Pero si tú deshonras a tus padres, que son cristianos, es más grave todavía. Mucho cuidado. No te atrevas. Nosotros oramos por nuestros hijos. ¿Qué le pedimos a Dios en oración por ellos? Pues como dice Pablo, que Dios cumpla todo el bien que desea hacer en ellos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, Señor. Bendice a mi hijo, salva a mi hijo, para que tu nombre sea glorificado. Y así ellos llegarán a ser felices y nosotros también. Ya no estaremos llorando por nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llorar por nuestros hijos? Pero cuando nuestros hijos son salvos, entonces Dios es glorificado en ellos y en nosotros también. Hermanos, no dejen de animar a sus hijos a que lean. La fe viene por el oír. No dejen de animarlos a venir al culto. Si vienen de mala gana, pues ni modo, pero anímenlos a que vengan. No los amenacen si no vienen. No les digan, si no vas al culto no te voy a dar para gastar. No les digan eso. Anímenlos de buen modo a que vengan. La Biblia abre los oídos de los sordos. La Biblia resucita a los muertos. Que Dios me conceda que todos mis hijos sean salvos. Que seamos padres, todos los que estamos aquí, que procuremos la salvación de nuestros hijos. Que hagamos todo lo posible. Y que un día, imagínense ustedes que un día nuestros hijos nos agradezcan que estábamos orando por ellos y que nunca nos desanimamos. Y que fueron salvos gracias a que nunca dejábamos de orar por ellos. Que nuestros hijos vean, hermanos, que amamos a su mamá. Nunca estemos discutiendo, peleando con nuestra pareja, hermanos, delante de nuestros hijos. Que nuestros hijos vean que le damos su beso a su mamá. Que nos amamos y que los amamos a ellos también. Que seamos padres que vean la salvación de sus hijos como lo más importante. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay padres que en lugar de procurar la salvación de sus hijos, procuran su condenación. Padres que hacen todo lo posible porque sus hijos vayan al infierno. ¡Qué tremendo! Como si los empujaran para que se fueran al infierno. Padres que no aman a sus hijos. Padres que les dicen puras malas palabras. Que los golpean injustamente, cruelmente. Que los patean. Que les pegan la espalda con alambres, con cables, con... ¡Qué horror! Padres que pecan contra sus hijos y contra Dios. Padres que no quieren ir al cielo, ni quieren que sus hijos vayan tampoco. Padres que no les advierten a sus hijos del peligro que corren. Padres que no les dicen a sus hijos lo que Dios prohíbe. Padres que no los disciplinan. Padres machistas que tienen hijos que a la larga se van a convertir en machistas también. Hay padres que golpean a su mujer delante de sus hijos. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? Pues a hacer lo mismo cuando se casen. Los padres que no enseñan a sus hijos a obedecer, ¿saben qué? Esos hijos nunca se van a sujetar a nadie. Van a ser rebeldes en todas partes. En cambio, los hijos que aprenden a obedecer tienen todas las de ganar. Los hijos que obedecen a sus padres, ¡wow! Es algo maravilloso eso. Si tú enseñas a tus hijos a obedecer, es mejor que les des un título, una carrera. Es mejor. ¿De qué sirve tener un hijo médico, abogado, arquitecto, que va a terminar en el infierno? Amar a nuestros padres, otra cosa, incluye, ¿saben también qué? Perdonarlos. Si nuestros padres cometieron muchos errores, debemos perdonarlos. Todos los padres fallamos. Y si tus padres son cristianos, pues tampoco son perfectos, perdónalos. Ningún hijo cumple con todas las expectativas de su padre. Ningún padre cumple con todas las expectativas de su hijo. O sea, los hijos fallan, los padres fallamos, todos fallamos. Habemos padres, no me dejarán mentir, que hemos tomado decisiones equivocadas.
quizá muchas. Pero si tu papá ha tomado algunas decisiones equivocadas, perdónalo. Habemos padres que hemos llegado a ser muy estrictos con nuestros hijos, que los exasperamos, que los sacamos de quicio. Hijos que no quieren estar en la casa porque somos tan estrictos. Existen hijos que se han suicidado por tener padres tan estrictos. Les conté de un niño de Tlalnepantla hace muchísimos años, como 30 yo creo. Un niño de secundaria que se suicidó porque su madre quería puros 10. Y el muchacho pues sacaba 7, 8. Entonces escribió una carta y le dijo a su mamá, mamá, perdóname. Dice, lamento mucho no haber sido el estudiante que tú querías que fuera. Y se colgó, se ahorcó el niñito de 13 años, qué tremendo. Y al final de la carta le decía, por favor mamá, dice, quiero que mi bicicleta se la des a mi primo fulano. ¡Wow! Imagínense, quería mucho a su primo y le dejó de herencia su bicicleta. ¡Wow! ¿Se imaginan esa carta si la tiene su madre todavía? Si tus padres fueron muy estrictos, perdónalos. Pero hay padres que van al otro extremo, que no solamente no son estrictos, sino que son demasiado permisivos, que les dejan que hagan lo que les da la gana y no les exigen nada. Y es por eso que hay muchos hijos jóvenes que ni terminan sus estudios, que ni trabajan. Los ninis, los que ni trabajan ni estudian, ¿saben por qué son así? Por culpa de sus padres. Es la culpa de ellos. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a obedecer. Una madre que está separada de su marido, ¿cómo va a enseñar a obedecer a sus hijos? Se va a trabajar y deja a los hijos solos. ¿Cómo les va a enseñar? Luego llega en la noche cansada, ¿va a llegar a pegarles a sus hijos? Los padres que no enseñan a sus hijos a obedecer tienen una bomba en casa que va a explotar en cualquier momento. Hay padres tan consentidores que les dicen a sus hijos, mira hijo, si te ofrecen un trabajo y nada más te ofrecen 800 a la semana, mejor ni trabajes. ¿Cómo? Déjalo que trabaje. Que vaya empezando desde abajo, a lo mejor un día llega a ser el jefe de la empresa. Existen padres tan consentidores que si tienen hijos que reciben un sueldo, su primer sueldo, papá, mira, gana tanto, te doy tanto para los gastos de la casa. No, yo no quiero nada. Tú trabajaste, tú gástatelo. ¿Qué daño le hacen a los hijos esos padres? Al contrario, si tu hijo ganó 1,000 pesos y te quiere dar 200 para el gasto, hijo, ¿sabes qué? Con 200 no alcanza, hijo. ¿Tú crees que la lavada y la planchada y la comida vale 200 pesos? No, hijo. Mira, ¿sabes qué? Sí, tienes que comprarte tus tenis y tu pantalón. Mira, yo te sugeriría que mejor le dieras a tu mamá 300, hijo. ¿Sí? Quédate con 700 para tu ropita y para tus pasajes. Existen padres también tan consentidores que les hacen creer a sus hijas que valen mucho. No, hija, nadie te merece. Si no llega el príncipe azul en su caballo blanco, no te cases. Madres consentidoras. Existen padres que han dañado tanto a sus hijos que los dejan marcados para toda la vida. ¡Qué tremendo! Padres que disciplinan a sus hijos motivados por el coraje, no por el amor. Padres que rechazan a sus hijos. Que los hijos los buscan, pues no están los papás. Están en este asunto y en aquel, pero nunca están disponibles para los hijos. Padres que abusan de sus hijos, de sus hijas. Existen padres que dejan a sus hijos pequeñitos porque se van a Estados Unidos a buscar los dólares y ya nunca regresan. ¡Qué tremendos! Malvados. Padres que pecan contra sus hijos. Ni los padres abandonan a sus hijos, ni los animales abandonan a sus hijos. Pero si tus padres han fallado así, perdónalos. Tú quieres que Dios te perdone a ti
¿Y tú no perdonas a tus padres? ¿Se acuerdan de la mataviejitas? ¿Por qué mataba a las viejitas? Porque su mamá la prostituía y odiaba tanto a las mujeres, mataba a las viejitas. ¡Qué tremenda! Hay que ir a la cárcel a evangelizar a las mataviejitas. Otra cosa, déjenme decirles esto. Debemos negarnos a ocupar el papel de Dios en la vida de nuestros hijos. Nosotros no somos Dios. Hay madres y padres, más madres, que llaman a sus hijos casados y los regañan. Ya son casados, déjalos que vivan su vida. ¿Qué tienes que estarlos regañando? Hay madres que les hablan a sus hijos casados a toda hora. Madres gritonas y posesivas. Así fue tu madre, perdónala. Estaba yo leyendo en un libro que la esposa de Abraham Lincoln, que fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, tenía un carácter pero bien fuerte, era bien tremenda esa mujer. Pues uno de sus empleados de Abraham Lincoln le dio una regañiza a su esposa, pero lo ofendió y lo humilló, etcétera. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Fue y se quejó con Abraham Lincoln. Le dijo, señor presidente, discúlpeme, pero ¿qué cree? Su esposa, dice, me ofendió así, y así, y así, y así. ¿Qué creen que le contestó Abraham Lincoln? Dice, mira, dice, tú puedes aguantar en 15 minutos lo que yo he aguantado en 15 años. ¿Cómo ven? ¿Cómo sería la mujer esa? Si ustedes son cristianos, ustedes pueden perdonar a sus padres, pueden y deben. Otra cosa, honrar a los padres también significa hablar bien de ellos, lo contrario de maldecir. Entonces, ya no hables mal de ellos, habla bien de ellos. Si los valoras, si los aprecias, si los estimas, habla bien de ellos. Debemos practicar hacia nuestros padres el amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente. Los hijos debemos amar a nuestros padres igual. Vean Proverbios 18. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De cuáles frutos? De los frutos de la lengua. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le puedes dar a tus padres o vida o muerte. Depende de cómo tú hables de ellos. Un padre que fue un mal padre sabe que no merece el amor de su hijo. Un padre que fue golpeador, borracho, irresponsable, sabe que no merece el amor de su hijo. Imagínense que ese hijo se convierte y un día se acerca a su papá y lo abraza y le da un beso y le dice, papá, te quiero mucho. Va a decir el papá, ¿será cierto lo que estoy oyendo de mi hijo? ¿Será cierto que me quiere mi hijo? Algunos se sienten víctimas de sus padres. Existen hijos que han fracasado en la vida y le echan la culpa a sus padres. Yo no estaría sufriendo aquí si mi papá hubiera sido responsable, si mi papá me hubiera enseñado a obedecer, si me hubiera enseñado a estudiar. Estoy sufriendo porque mi papá no cumplió con su deber. Si así es cierto, si eso es lo que pasó, ¿qué te ganas pensándolo? Pierdes y no ganas nada. Si un día terminas en el infierno, ¿le vas a echar la culpa a tus papás que terminaste en el infierno? En el infierno habrá personas, hombres, que van a maldecir a sus hijos, hijos que van a maldecir a sus padres, que se van a estar echando la culpa. Por tu culpa, tenías la Biblia y nunca me enseñaste. ¿Por qué nunca me dijiste que oráramos juntos? ¿Por qué nunca me enseñaste un texto? ¡Wow! Dicen algunos hijos, mi papá apoyó más a mi hermano que a mí. Hay hijos que no le hablan a sus hermanos, porque es que mi papá quería más a mi hermano. Y mujeres igual, mujeres bien rencorosas, no pueden perdonar a sus hermanos. Es que mi papá, es que mi mamá. Mi mamá le compraba juguetes a mi hermano y a mí no. A mi hermana le compraba bonitos vestidos y a mí no.
¿Cuánto daño hacen los padres que quieren más a un hijo que a otro? Si así fue tu papá, perdónalo. Otra cosa, honrar a los padres significa buscar su sabiduría. Pídele consejo a tu papá. No creas que lo sabes todo. Hay hijos que creen que saben más que sus papás, creen que saben más que todos. Ya terminaron la secundaria, ya terminaron la prepa, ya se sienten genios. No piden consejo. Y luego se casan y tienen problemas, dicen, mi papá tenía razón. Hay papás que les dicen a sus hijos pequeños, hijo, no malgastes el dinero. Mira, te doy 10 pesos de domingo, pues gástate 8 y ahorra 2, hijo, esos 2 pesos a la larga, mira. Pero los hijos no escuchan razones, y ya después cuando se casan y se drogan, entonces se dan cuenta, ay, mi papá tenía razón, nunca aprendí a gastar el dinero. Se aprenden cuando ya tienen las deudas hasta el cuello. ¿Han sido ustedes malos padres? ¿Han sido ustedes malos hijos? Hay esperanza para todos. Por muy mal padre que haya sido, por muy mal hijo que haya sido o seas, hay esperanza para ti. Si tú crees en Cristo, confías en Él, te arrepientes de tu pecado, Dios te perdonará. Te dará su Espíritu Santo. Hay perdón para todos los que se arrepienten. Y aún si has vivido muchos años sufriendo por causa de tus padres, ¿sabes qué? Tus últimos años pueden ser los mejores. Si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo, Él es capaz de hacer lo que ni idea tienes. Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar y te enseñará a ser un mejor hijo, te enseñará a ser un mejor padre.